Muy buenas, hermanos, familia, amigos. Reciban un cariñoso saludo desde Quito, Ecuador. Y agradeciendo como siempre al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que tenemos nuevamente de estudiar la palabra de Dios y esperando. Yo hablaba con un chico de la iglesia y él me dijo, hay como 200 mensajes. Le dije, hay más, y dijo, entonces ojalá lo dejen por acá unos 10 años más, porque él está haciendo otro trabajo con estos videos. Y así me ayudan los jóvenes, están metiendo mano y esto está saliendo y está sirviendo para mucho. Entonces la idea es que el tiempo que Dios nos dé, especialmente lo digo por mí, que me dé de vida para servirle, para hasta donde sea posible. A veces pienso, cuando ya yo no pueda hacer nada y esté, no sé si postrado o lo que sea, poder escuchar esos mismos videos y yo mismo retroalimentarme. Y decía, esto lo predicaba cuando yo era joven y bello. Entonces, es una bendición. Yo a veces estoy pensando acá, que Dios, como con todo tiene propósitos, de pronto, si me hacen la cirugía de corazón, como les dije el miércoles, ya estoy en la lista de espera, pero si se da como está, es para el 2028. Pero yo lo que pienso es, en un seguro no lo tienen a uno individual, en una pieza exclusiva para uno, sino que ahí estamos 4 o 5, todos los que hemos sido operados del corazón. Y yo pienso, dije, Señor, si me da el chance ahí de poder hablar, y si es posible, hablarle a estas personas que estén en la misma condición mía y decirles, ¿por qué no hacemos un grupo de gratitud a Dios y coger los que están ahí? Pero no sé, el Señor tiene sus planes y los míos son muy cortos y todo esto, pero vamos a ver. Ahí mucha gente entrará también a visitarlos, entrará la familia, me imagino, alguna cosa. Y voy con expectativas y voy más pensando en eso que en otra cosa. Bien, los domingos hemos venido hablando en estos comienzos de año, que ya se nos fue un mes y no nos hemos dado cuenta, no hemos sentido que se nos va el mes de enero. Increíble. ¿Y qué hemos hecho? Es la pregunta que debemos hacer. ¿Qué hemos hecho para Dios en este mes? ¿O seguimos igual? No pasa nada aquí. Viviendo y comiendo y trabajando y no pasa nada. Más preocupado con las enfermedades y achaques y todo eso, y eso es lo que más nos aniquila. Ayudamos más bien a aniquilarnos nosotros mismos, pero esperemos que estemos haciendo cosas nuevas, porque el tiempo se nos va. La venida de Cristo está a la puerta y nuestros días declinan y no sabemos cuántos son, y no los desperdiciemos. Bien, estamos hablando de que separados de Dios nada podemos hacer, y las ilustraciones que hay aquí en la Biblia son claves, que nos muestran que verdaderamente sin Dios no somos nada, pero con Él somos fortalezas, somos tremendos. Pero cuando Dios de vez en cuando nos suelta la piola, nos deja ir por el camino que queremos, vamos a terminar muy mal. Y hoy quiero coger como ejemplo a un grande de la palabra de Dios, al apóstol Pedro. Este no es cualquier cobarde como he oído, que él negó, que era el valiente Pedro, ahora un cobarde negando a Jesucristo. Y yo cuando oigo eso no me gusta para nada. Es que yo aquí sentado puedo decir esas cosas y juzgar y criticar, pero vivirlas es otra cosa. Para mí Pedro no es ningún flojo ni ningún cobarde, es un valiente. Solamente aquellos que toman decisiones y están al frente de la batalla son los que se pueden equivocar. Y lo que él vio
Si lo hubiera visto el que le dice cobarde, a ver ese valiente, ¿qué hubiera hecho en ese momento? Si dice, sí, yo soy un discípulo de Jesucristo y no lo niega, para ver qué hubiera hecho. Pero me molesta cuando hablan así de estos hombres. Yo he escuchado de David, que se fue a los filisteos, allá donde el rey Asís, y se hizo el loco, que botaba babas y todo esto, porque se vio en apuros, porque lo habían descubierto. Y vaya a ver las críticas que le pegan al pobre David, sin saber lo que es caer en manos de los enemigos. Él está donde los filisteos. A Gedeón, porque escondía el trigo y la cebada y lo que tenía por ahí, porque venían los madianitas, y el ángel de Jehová le dice, varón valiente y esforzado. Pero he oído alguno, el Señor tiene muy buen sentido del humor. Imagínese diciéndole varón esforzado y valiente a un cobarde que está escondiendo. Pero más adelante Dios muestra que este no era ningún cobarde, que con 300 hombres liberó al pueblo de Israel. Hizo terribles cosas. Pero yo miro y admiro los personajes y los que vivieron cosas así. A veces decimos, lo negó, pero creo que es en Tito capítulo 1 versículo 16 dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Y eso somos nosotros, estando todo para que podamos glorificar a Dios y no negarlo, sino confesarlo. Hablamos muy bonito, pero vivimos otra cosa. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Esto es más o menos lo que está en el capítulo 23 de Mateo, cuando Cristo le habló a los fariseos. En la cátedra de Moisés se sientan, así que esta gente se conoce muy bien las Escrituras y le dice a la gente, hagan todo lo que ellos les digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Y Pedro, ahí está, al frente y tratando de meterse a acompañar alguna cosa. Y dicho sea de paso, lo que dice Cristo se cumple. Él le dijo, me negarás 3 veces, y lo negó 3 veces. Así que estas cosas hay que tomar en serio todo lo que Cristo ha dicho y ha hablado. Pero pidamos la bendición de Dios y comenzamos. Padre Santo, en el nombre de Cristo, el Señor, aquel que vino y ocupó nuestro lugar, aquel que dio la vida por los pecadores. Gracias, Señor, que no es usted que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Si dio lo máximo, Señor. ¿Por qué nos preocupamos aquí por enfermedades, necesidades, trabajo, la situación económica? Montón de cosas que no vamos a solucionar nada, pero si lo más grande ya nos lo dio, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? El pan y todas las cosas que necesitamos. Estamos viviendo tiempos difíciles algunos y es el tiempo de empezar a confiar y a depender de usted. Gracias, porque no nos ha dejado nuestra propia imaginación, sino que nos dejó las Escrituras para que por ellas tengamos esperanza. Dice Romanos 15, versículo 4, hablando Pedro, para que por ella tengamos esperanza. Y la esperanza bienaventurada, la venida de Cristo, Tito 2:13, tremendo, Señor, así que, y gracias porque Él se fue de aquí dejando ya solucionado todos los problemas. No es como cuando nosotros morimos, que lo que dejamos es complicando más las cosas muchas veces. Pero Él se fue dejando solucionado el problema del pecado, de la muerte y una eternidad que nos espera, Señor. Tendremos que pasar por el camino de por el camino de lágrimas, valle de sombra de muerte y todas estas cosas, porque son las consecuencias. Y tendremos que vivirlas, pero después entenderemos todo lo que Cristo hizo por y para nosotros, y pidiendo, Padre, que el Espíritu Santo que mora en nosotros sea el Maestro que nos enseña, nos recuerde y nos guía a toda la verdad, pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. En el capítulo 10 de Mateo
encontramos la lista de los apóstoles y donde quiera que veamos, el apóstol Pedro está en el primer puesto y en el último, Judas Iscariote. En todos está así. Y es que Pedro era bien lanzado, decimos nosotros en Colombia. Este era el que no tenía miedo de equivocarse. Y las personas que se equivocan es porque toman decisiones. Aquellos que nunca se equivocan tampoco nunca hacen nada. Pero Pedro era uno que estaba al frente y no tenía miedo a equivocarse. Y lo que hacía y decía, lo hacía sinceramente. Yo pienso en lo que Cristo le dijo en el capítulo 26 de Mateo, versículo 41. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Pedro en el espíritu poderosísimo era y estaba dispuesto a todo lo que le dijo a Cristo. Yo le creo a Pedro. Pero la carne nos traiciona, es débil. Y al ver las cosas echamos para atrás. Yo soy uno de los que digo, yo estoy dispuesto a dar la vida por Jesucristo, pero ahora que todo está bien. Y no sé, cuando las cosas se pongan color de hormiga, si sostendré esas palabras o no. Porque es muy fácil decir eso cuando todo está bien. Hasta aquí mi espíritu está dispuesto, pero no sé la carne cómo reaccione en un momento difícil como le tocó al apóstol Pedro. Entonces, lo que queremos ver es que separados de Cristo, o Pedro con Cristo era una cosa y separado de Cristo era otra. Lo mismo que nos pasa a nosotros y que no estamos en apuros ni aprietos, lo hacemos, cuanto más él, que estuvo pero entre la espada y la pared prácticamente. Quiero comenzar lo que hizo Pedro porque él fue el primero también en confesar a Jesucristo que era el Mesías. En el capítulo 16 de Mateo, versículo 13, dice: viniendo Jesús de la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Les hace esa pregunta. Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Bien, y creo que entre los discípulos creían eso también. Debe ser un profeta, será Elías, Jeremías. Pero él les pregunta, versículo 15, y les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, porque este estaba al frente, tomaba la palabra. Este era el que siempre levantaba la mano y yo tengo la respuesta, aunque se equivocara. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto ya se lo habían dicho a Cristo los demonios, pero necesitaba que uno de sus discípulos se lo dijera y creyera. Pero no fue posible que creyeran y lo confesaran así personalmente, porque dice el 17: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Dios tuvo que revelárselos, no, de lo contrario ellos nunca llegarían a saber que era el Cristo, el Mesías, el enviado de Dios a Israel. Pero el Padre se lo reveló. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo, el Mesías. Pero ya Pedro, como es el que está siempre al frente tomando la iniciativa, los demás no, dirás: ¿esto por qué no hacen nada? ¿No están asustados o qué será? Tenga Pedro las llaves del reino, le dio el evangelio, y esas llaves las utilizó en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Fue la predicación después que el Espíritu Santo vino acá el día de Pentecostés y abrió
las puertas al Evangelio, y también en el capítulo 10 la abrió para los gentiles también. Fue un hombre extraordinario, pero estaba con Dios y en los hechos con el Espíritu Santo, y era poderoso. Porque el que vemos en los Evangelios, el Pedro de los Evangelios y el Pedro del libro de los Hechos del Espíritu Santo, es otra cosa. Y sin embargo, Cristo no lo desechó a él. Pero nosotros sí, hablamos y hacemos cosas. Vamos a ir buscando lo que fue haciendo Pedro por ahí y nos vamos dando cuenta de todo esto. En Marcos capítulo 14, versículo 26, dice: cuando hubieron cantado el himno, bueno, están en la cena, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque está escrito: heriréis al pastor y las ovejas serán dispersadas. Todos se van a escandalizar de mí esta noche. Dice el 28, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro era tremendo, le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Y yo le creo a Pedro, lo que estaba hablando era sincero. El Espíritu estaba dispuesto en Pedro a ir a la muerte, a la cárcel, donde fuera. Entonces no era cualquier cosa lo que estaba hablando el apóstol Pedro. Por aquí más adelante, en Juan capítulo 18, dice, entonces, esto nos tocaría leer un poco más atrás. Leamos desde el versículo 1. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente del Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. También Judas, el que le entregaba, conocía este lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas, antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me distes no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, porque este era el que estaba al frente con Jesús y hablaba, y el Señor lo corregía y de todo. Dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Pero cerca de Jesús, Pedro no era un cobarde. Este se estaba enfrentando a pero un montón de gente contra Jesús. Y se expuso, pero él no pensó: Jesús está aquí, y con el Señor era una fortaleza este hombre. Es ahí donde nosotros vamos entendiendo que con Él somos una cosa, pero separados de Él somos otra muy, muy diferente.
Vamos a buscar otros pasajes por acá. En Mateo, capítulo 26. Aquí comienza ya lo bueno con el apóstol Pedro. Versículo 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: «Tú también estabas con Jesús el Galileo». Mas él negó delante de todos diciendo: «No sé lo que dices». Saliendo él a la puerta, la vio otra y dijo a los que estaban allí: «También éste estaba con Jesús Nazareno». Pero él negó otra vez con juramento: «No conozco al hombre». Un poco después, acercándose los que allí estaban, dijeron a Pedro: «Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre». Entonces comenzó a maldecir y a jurar: «No conozco al hombre». Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fue y lloró amargamente. Y lo que habla Cristo es verdad, y lo negó. Y hoy, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Tú, Pedro, que está dispuesto a ir a la muerte, a la cárcel, donde sea conmigo. Pero con él hablaba esas palabras. Pero el problema de Pedro por acá es que ya está separado de Jesús. Él está haciendo otras cosas. Vamos al Marcos capítulo 14. Capítulo 14, versículo 66. Estando Pedro abajo en el patio, vio a una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole dijo: «Tú también estabas con Jesús el Nazareno». Pero una de las cosas que me llama la atención es que él estaba ahí calentándose porque hacía frío. «Tú también estabas con Jesús Nazareno». Mas él negó diciendo: «No lo conozco, ni sé lo que dices». Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: «Este es de ellos». Pero él negó. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: «Verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y la manera de hablar es semejante a la de ellos». Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: «No conozco a este hombre». Y el gallo cantó. Y se acordó de las palabras. Son pasajes paralelos. Pero aquí dice que se calentaba. Y en otra que ya leímos o vamos a leer, dice que hicieron una fogata y ahí estaban los alguaciles y todo, y Pedro entró a calentarse. Y estar uno calentándose con los enemigos de Jesús no es el mejor negocio. Era mejor que él se hubiera ido lejos de ahí. Pero él quería ver el fin de todo lo que iba a pasar y no soportó ni el principio, mucho menos el final. Y lo más importante es que aún esta gente que saben que es un seguidor de Jesucristo le dicen: «Es que la manera en que tú hablas es igual a la de ellos. Tú hablas como un cristiano. Tú eres uno de los que huele a Cristo aquí. Sabemos que eres seguidor porque vemos la forma en que tú hablas y todo esto. Es lo mismo que ellos, Galileo y todo». Era el tiempo de decir: «Yo soy», pero no. Una cosa es estar aquí sentado hablando esto y otra cosa es allá viviéndola. Pero Pedro se calentaba ahí con ellos, porque eso decía por acá, se calentaban porque hacía mucho frío por ahí, entonces habían prendido una antorcha de esa. Ahora, aquí en Lucas, otro pasaje paralelo que habla de lo mismo, pero cada uno nos va dando un detallito, por ahí alguna cosita especial.
Dice en Lucas capítulo 22, versículo 54. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Este fue el problema de Pedro. Se separó de Jesús y comenzó el descenso. Le seguía de lejos. Ya no estaba ahí. Ya no estaba con los demás ni nada, aunque Pedro solo le siguió, porque los demás, ¿dónde están? Tampoco están aquí. Están escondidos, según el Juan capítulo 20, escondidos por medio de los judíos, tristes y llorando, mientras Pedro por lo menos está tratando de hacer algo. Este no es ningún cobarde, ahí está metido entre sus enemigos, calentándose, y por la luz que salía de esa fogata le dirían: a ver, este no es de los nuestros, este es seguidor de Jesucristo, de Jesús de Nazaret. Y estaba en el lugar equivocado, como muchas veces nosotros podemos estar. En una ocasión, una jovencita que ya hace muchos años iba a la iglesia, y ella me decía: yo voy a la discoteca, me gusta ir a la discoteca, pero con un propósito de evangelizar. Dije: hija, tenga cuidado, porque la pueden evangelizar es a usted si no tienes cuidado. Y si llegas a ganar a alguien allá, él hará lo mismo, porque te conoció, fue bailando y haciendo lo que hacías y tomando y de todo lo que fueron a hacer allá. Ese no es el lugar para que esté un hijo de Dios. Afuera hay mucha gente, ¿por qué tiene que ir a buscar un montón allá, un montoncito? Y Pedro se fue a abrigar allí también. Y esas cosas no son así. Hay hermanos para que hagamos cosas juntas, pero no estar ahí junto con los enemigos de Jesús, esperando ver el fin. Pero Pedro le seguía de lejos, se separó. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Abrigarse. ¿Por qué no buscar el abrigo con otros hermanos, en otro sitio? Estemos juntos, vamos. Pero los demás estaban escondidos y llorando, y Pedro aquí calentándose. Pero estaba tratando de hacer algo, o por lo menos ver, no sé qué buscaba Pedro. Pero cuando él vio a Jesús, hasta ahí llegó la valentía. Esto es, la carne lo traicionó. Se calentaba también ahí con ellos, pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: quizás esta llama le iluminó el rostro, y dice: este es Pedro. Esa luz lo descubrieron ahí con él. Entonces dice: pero una criada al verle se sentó al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole, otro dijo: tú también eres de ellos. Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Y el 61 es de los... Vea que son pasajes paralelos, pero cada uno da un detalle, y este versículo 61 para mí, clave. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. En medio de todo lo que le estaban haciendo tortura, de todo lo que... porque solamente cuando él dijo que era el Hijo de Dios, ya lo cogieron a golpes, puñetes y bofetadas, ya estaría sangrando y de todo. Le colocaban una capucha y lo golpeaban y le decía: profetízanos, ¿quién fue el que te golpeó? Y lo llevan para allá. ¿Y qué estarían haciendo cuando
para que Pedro lo negara. El 61, entonces vuelto el Señor, miró a Pedro, porque era el único que estaba, dicho sea de paso, el único que estaba allí, cerca. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Pero una mirada, ¿cómo es que Cristo se dio un tiempito ahí para mirar a Pedro? Y esa mirada le cambió la vida al apóstol Pedro. El Señor miró a Pedro, y yo creo que muchas veces necesitamos eso, una mirada que Él nos haga, y nos recordará todas las cosas y saldremos peor que Pedro, llorando amargamente. Pero si no es una mirada, aunque sea un toque, pero que haga algo con nosotros, y verá que cambiará completamente nuestras vidas. Sin embargo, por todo lo que Pedro hizo, no es que lo desechó y ya no eres uno como hacemos nosotros, a la disciplina, ¿y qué tal? No, esto cambió a Pedro. Ya fue muy diferente cuando él aparece en el libro de los Hechos, un líder terrible, verdadero cristiano. Pero note bien lo que era Pedro con Jesús y Pedro sin Jesús. ¿Y qué diremos de nosotros? Nosotros solo nos lavamos las manos acá y criticamos y juzgamos, pero nosotros somos peor, estando con toda la libertad del mundo, y todavía hacemos cosas peores que la que hizo Pedro, porque esto sí tuvo un cambio en la vida de Pedro. Quizás nosotros diríamos: ya yo no vuelvo a la iglesia. Empezamos con un montón de pretextos, pero recuerde lo que dijo Cristo en Juan 15:5: separados de mí, nada podéis hacer. Y quedó demostrado. Y nos despedimos bendiciendo al Estado de Israel. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré en el nombre del Señor. En el Salmo 122, versículo 6 dice: pedid por la paz de Jerusalén, y sean prosperados los que te aman. Amamos a Jerusalén y pedimos por la paz de Jerusalén. Pedimos por aquellos países donde alguno de nuestros familiares se encuentre, en mi caso, Colombia. Pedimos por el Ecuador, donde Dios me tiene, el mejor, y por nuestro presidente Daniel Noboa, sabiduría y prudencia que él necesita para gobernar. Y pedimos una bendición muy especial para el Estado de Israel, en el nombre de Jesús Nazareno, el Rey de los judíos, y el pueblo del Señor dijo: amén. Por ser bueno, gracias por amarme, gracias por la cruz, gracias por pagar por mí, gracias por salvarme. Gracias por tu compasión, gracias por tu luz, gracias por tu